Y esto es lo que estamos aquí pues estudiando ya por algunas semanas, que está titulado Adviértanles para que no vayan al infierno. No es el tema, digamos, como que usted va a encontrar dentro de los más enseñados. Como hemos dicho ya por varios domingos, la gente quisiera escapar de tener que tratar acerca de este asunto, pero nos es imposible, puesto que la forma en la que nosotros presentamos la palabra aquí en la Iglesia Hispana de Boca Ratón es por medio de la exposición de libros enteros, y bueno, esto es lo que está aquí. No podemos saltarnos un pasaje, sino que tenemos que ver que escudriñarlo y buscar que entenderlo conforme el Señor, el Espíritu, nos ilumina. Y vamos a continuar pues el día de hoy viendo este pasaje del libro de Lucas que hemos ya leído, del capítulo 16, y espero pues que sea de edificación para todos los que estamos aquí. Padre, venimos ahora en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, para agradecerte por tener esta oportunidad de abrir las Escrituras y para implorar de ti que por medio del Espíritu nuestras mentes sean iluminadas y podamos así comprender las Escrituras. Damos gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas y damos gracias también por estar obrando en aquellos que están aquí presentes pero que no conocen aún al Señor Jesús. Te pido, Padre, que los traigas al conocimiento completo de Él, que los traigas al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo. Damos gracias anticipadas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, permítame para continuar hacer un repaso de la semana pasada. Vimos que la muerte, ¿cuántos le escapan? ¿Ah? Nadie escapa a la muerte. Todos hemos de morir. Nadie escapa a la muerte. Las personas quisieran escapar este tema, pero más bien, como diría el libro de Eclesiastés, harían bien en considerar que la muerte es algo inevitable y que va a llegarnos a todos, como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, versículos 2 y 4. Y también estuvimos viendo la semana pasada que el Señor Jesús narra esta historia y que a nadie le quede ninguna duda que el punto de Jesús es evidente en la historia. El punto de Jesús es el de dar una advertencia. En la historia que Él nos narra, hay una persona que nunca jamás se le pasó por la mente que iba a terminar en el infierno, en el castigo eterno. Nunca jamás se le pasó por la mente que iba a terminar en tormento, que es mencionado 4 veces en el pasaje, sino que por el contrario pensaba que este rico, que él iba a terminar en la gran cena escatológica, donde iba a estar junto a Abraham. Pero en el estilo característico del Señor Jesucristo, Él una vez más trae un shock a los oyentes, principalmente en este caso eran los fariseos, y Él lo que hace es que les hace ver de que esta persona que jamás se le pasó por la mente, no, que iba a terminar en el tormento eterno, termina allí. Y lo hace con una intención, con la intención de advertir. El Señor Jesús quiere advertir, al igual que lo quiso hacer hace 2000 años atrás, el día de hoy también quiere advertir a las personas de que evalúen bien dónde están en realidad, si están en el Señor o no, si son en realidad de Cristo o no. No sea que estén engañadas, no sea que se piensen ser cristianas y no lo sean. Y así pues el Señor nos habla con claridad de la realidad del tormento eterno. Y la semana pasada también estuvimos viendo qué ideas hay acerca de lo que pasa después de la muerte. Y estuvimos observando que hay algunos, tanto dentro del ámbito cristiano, de la cristiandad, y también dentro del paganismo, que tienen un concepto de salvación universal, y exploramos acerca de ello. También algo que está aumentando en algunos círculos, que es el condicionalismo, esta doctrina que presenta que el hombre en realidad no es inmortal, sino es mortal, y que de no ser redimido, esta persona al morir entra en un dormir del alma, y que luego en el momento del juicio experimenta aniquilación o exterminio, dejan de existir, en otras palabras. Así que dentro del grupo de personas que piensan así, el castigo eterno o la
el tormento es solamente temporal, porque una vez que la persona deja de existir, ya no hay más tormento, sino que deja de existir. Y es eterno, como ellos lo explican, en el sentido que su dejar de existir es permanente, nunca más vuelven a existir. O sea que una vez que Dios como utilizan pasaje del Antiguo Testamento para hablar de destrucción, dice, como Dios los destruye, esa destrucción es permanente, es eterna. Y luego estuvimos viendo que también está esta tercera, que creo es la convicción personal de lo que veo en las Escrituras, es que hay un tormento eterno, que hay un destino, hay un lugar que eventualmente va a ser un lugar, no sé exactamente cómo va a ser, en el sentido de dónde va a estar localizado, pero sí hay un lugar que la Biblia describe, que eventualmente la Biblia lo va a llamar el lago de fuego, que es un lugar de tormento eterno. Y el Señor Jesús, a través de esta historia, si algo hace, es recalcar que este tormento es un tormento donde la persona no tiene ningún tipo de alivio, sufrirá de inacabable y doloroso tormento. El Señor Jesús habló del infierno como una realidad, no como una fantasía. Observamos que es Satanás el que desearía ciertamente que la gente piense que el infierno se vive aquí, que la gente piense que el infierno no lo sufre aquí, que la gente piense que el infierno es una fantasía, que el infierno es solamente algo exagerado, pero que no hay una realidad detrás, que la gente ridiculice el concepto del infierno, del castigo eterno, o que sea simplemente usado más como una maldición, anda, vete al diablo, o como se dice en inglés, go to hell, ¿no? Satanás estaría y está mucho más satisfecho de poder ver de que así es como es tomado. Pero como estuvimos viendo, la muerte nadie le escapa, yo no la voy a escapar, tú no la vas a escapar, y al final del mensaje pasado pregunté cuál será entonces tu destino. Y te hice una exhortación, si aún no lo has hecho, a que escapes la ira venidera, como dice 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 10. Continuando entonces con nuestra exposición, hemos visto que el pasaje lo podemos dividir en tres partes: la vida, la muerte y qué pasa después de la muerte. Y lo que quisiera hacer ahora pues es entrar en este segundo punto. Hemos visto ciertamente la vida hace 2 mensajes atrás. Vamos a ver ahora acerca de la muerte. Versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el versículo 22 el Señor continúa con su historia y cuenta que Lázaro y el rico mueren. Y observemos algunas cosas allí. Primeramente, permítame decirle que es necesario, para entender la parábola, tener presente algunas de las creencias aceptadas por los judíos del tiempo de Jesús. ¿Y de dónde podemos nosotros saber qué es lo que ellos pensaban? Bueno, tenemos los escritos de aquella época y las que han quedado grabados en las enseñanzas de los rabís. Algunas de estas cosas las podemos ver ahora, podemos leer qué es lo que ellos pensaban. La enseñanza rabínica, que se desarrolló a través de varios siglos, no fue solamente algo que tomó lugar en un par de años, sino que a través de varios siglos esta enseñanza fue acumulándose. Era que cuando un justo moría, y ellos lo llamaban así, cuando un justo moría, y recuerden una cosa, a los ojos de los fariseos, a los oídos de los fariseos, un justo era el rico, ¿ok? Ese era un justo, el rico, porque no podía ser explicado de otra forma, porque era tan rico que Dios lo había bendecido, y Dios lo había bendecido porque era justo. Porque este razonamiento de prosperidad, que solamente la persona que Dios prospere es la que Dios está agradada con esa persona, ¿ok? Entonces, cuando un justo moría, a los oídos de los fariseos era el rico, la enseñanza rabínica era que era llevado por los ángeles para ser recibido por los padres en la gran cena escatológica, ¿ok? Esta era la enseñanza rabínica, y esto usted, si quiere ir y quiere estudiar más acerca de ello, usted puede entrar y buscar el libro apócrifo Apocalipsis de Sofonías en el capítulo 11, y usted va a encontrar allí que estas eran las enseñanzas prevalentes antes del tiempo de Jesús y que indudablemente estaban presentes en el tiempo de Jesús.
Y acá tenga presente, esto no es el libro de Sofonías, ¿ok? Este no es el libro bíblico de Sofonías, esto no es revelación divina, esto es un libro apócrifo, ¿ok? Esta no es la Biblia, acá se llama el Apocalipsis de Sofonías, esta no es la Biblia, esto es uno de los escritos intertestamentarios, es decir, entre el fin del canon, del tiempo de que se escribió el canon del Antiguo Testamento y el inicio del canon del Nuevo Testamento. En este periodo de aproximadamente 400 años hubieron muchas cosas que se escribieron, que son la base de las enseñanzas de los rabís, de las enseñanzas rabínicas. Y dentro de estos libros, dentro de estos documentos, había este Apocalipsis de Sofonías que enseñaba que cuando un justo muere, los ángeles lo llevaban a estar y a ser recibido por los padres. ¿Y quiénes eran los padres? Bueno, los padres eran Abraham, Isaac y Jacob, y algunos mencionaban los profetas. Y lo que vemos pues es que en el libro, otro libro apócrifo, el libro cuarto de Macabeos, en el capítulo 13, versículo 17, se menciona de que el justo entonces, cuando muere, es recibido por Abraham, Isaac, Jacob y los profetas, los cuales le dan la bienvenida y lo elogian por haber llevado una buena vida aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque lo que vemos es que cuando Jesús está hablando de esta historia que él hace como una cierta alusión, una vez más, a aquellas cosas que ya estaban en la mente de ellos. Pues acabamos de leer que en el versículo 22 aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿Y a dónde lo lleva? Lo lleva al seno de Abraham. ¿Qué es lo que vemos ahí también? Bueno, vemos que estar en el seno de Abraham, los judíos lo entendían de esta forma. Era simplemente, el concepto era que Abraham los recibía y les permitía reclinarse en su seno. El seno es el pecho, ¿ok? Un lugar de reconocimiento, un lugar privilegiado, un lugar de descanso, un lugar de reposo merecido. O sea, la idea que tenían los judíos del tiempo de Jesús era que cuando un justo moría, los ángeles venían y lo llevaban para reposar, para estar en este lugar privilegiado que era el seno o estar al costado de Abraham mismo. De Abraham mismo. Estar al costado de Abraham era un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque el héroe, el padre de la nación, aquel que es el prototipo de lo que es un hombre justo, había una persona que era identificada así por todos los judíos: Abraham. Abraham. Dicho sea de paso, hay algunos dentro de los cristianos que piensan de que aquí el término seno de Abraham es un término técnico para describir la morada de los que han muerto antes de que Cristo muriese y resucitase, y los que han muerto que han sido redimidos. No hay en las Escrituras ningún paralelo que indique eso, ni hay en las Escrituras ningún tipo de enseñanza de ese tipo. Lo que sí encontramos es que los judíos creían de que cuando moría un justo, y por supuesto nada más les recalco, no estamos hablando necesariamente de un justo verdadero, sino de lo que ellos atribuían era un justo, ¿ok? Ese justo se iba al seno de Abraham. Eso es lo que ellos ya creían. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús está en Juan en el capítulo 13 y está en la cena, y cuando está allí cenando, él hace el anuncio de que alguien lo iba a entregar? Y entonces esto trae una consternación en los que estaban ahí con él en la última cena. Y una de las cosas que toma lugar es que en Juan 13:23 dice que el discípulo que él amaba, el que estaba recostado en su seno, ¿ok?, le pregunta si él era el que lo había de entregar. En la misma palabra, ¿ok? Entonces sí tenemos en la Escritura de que estar en el seno era como tomaba lugar en las comidas de allí que se recostaban. Habían personas que estaban recostadas, uno siguiendo el otro, y en este caso el discípulo amado podía en realidad solamente moverse y estar literalmente tocando el pecho de Jesús, porque estaban sentados, y una vez más trae un poco de confusión quizá, porque inmediatamente pensamos sentados, pensamos en una silla,
¿cierto? Pero no, allí lo que quiere decir es que estaban recostados en una mesa que no era probablemente más alta que esta altura, ¿cierto? Y que entonces cuando estaban ellos recostados podía simplemente moverse y estar en realidad en el pecho o el seno de la persona que estaba al lado. Así que no debe ser entendido como un lugar que técnicamente se está describiendo aquí, que es el lugar donde van los creyentes antes por decir así, del Nuevo Testamento. No, una vez más, Jesús no está tratando de hacer todas esas cosas. Lo único que está haciendo es se está encontrando puntos para hacer, utiliza cosas de los mismos judíos, ¿okay? Para hacer su punto principal, que es la advertencia. Ese es su punto principal. Y aquí es donde viene el shock. Aquí es donde Jesús, una vez más, de una forma magistral, causa un shock, causa un shock a los judíos, a los fariseos. Y acá el shock viene de la siguiente forma. Es cuando Jesús dice que el que está en el seno de Abraham no es el rico, sino Lázaro. Lázaro es el que está en el seno de Abraham. Esto es el shock para los judíos. ¿Que quién está allí? Lázaro, no el rico. Porque de acuerdo a todas sus creencias, el que debía haber estado en el seno de Abraham era el rico. Pero el shock viene que Jesús dice, yo sé que ustedes creen de esta forma, pero déjenme decirles quién terminó en el seno de Abraham. El que terminó en el lugar privilegiado es el que ustedes piensan que es el que está maldito por Dios. Él es el que terminó en el lugar privilegiado. No el que ustedes piensan que debía estar en el lugar privilegiado. Ahí es donde les trae el shock. Ahora en la historia, en el punto de la muerte, toma lugar una gran inversión. Se invierten los papeles. Supuestamente a los ojos de los fariseos el rico era el héroe, él era el bendecido, él era el hombre que la mano de Dios estaba bendiciendo. Lázaro, por otro lado, él era el miserable, él era el que Dios estaba maldiciendo. La mano de Dios estaba sobre uno para bendición, sobre el otro para maldición. Pero al momento de la muerte en la historia de Jesús simplemente hay una gran inversión, se invierten las cosas. Y el que se creía que era bendito por Dios terminó en la maldición. Y el que se creía que era maldito por Dios termina en la más grande de las bendiciones que ellos pensaban. Hay una gran inversión. Hay una inversión donde terminan totalmente en los polos opuestos. Así como en la vida habían estado en polos opuestos, una vez que toma lugar la muerte, toma lugar la gran inversión. Se invierten los papeles. Se invirtieron los destinos. El miserable fue a la paz y el gozo eterno. ¿Y el rico a dónde fue? ¿Dónde terminó el rico? Y así pues entonces vamos a lo que va a ser la primera parte de dos, donde vamos a ver la tercera y última parte de la historia. Después de la muerte, ¿qué toma lugar? De acuerdo a lo que Jesús nos dice, versículo 23 al 31. Y en el Hades, hablando ya del rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Versículo 26. Hasta ahí vamos a ver esta mañana, si eso nos permite. ¿Dónde se encuentra, de acuerdo a la historia de Jesús, dónde se encuentra el héroe de los fariseos? Jesús aquí les da un segundo shock, cuando le dice que su héroe, el que ellos veían que era como el que Dios estaba bendiciendo en la vida, su héroe no recibe ninguna de las bendiciones que supuestamente le debían de esperar a la muerte. Recuerden que en el trasfondo de todo esto están las creencias de ellos. Dice, ustedes piensan, básicamente está diciendo, de acuerdo a la historia, ustedes piensan, de acuerdo a lo que les han enseñado, de que el rico entonces debía haber sido llevado por los ángeles
y recibido por los padres, en particular por Abraham, y debería haber estado en este lugar privilegiado en el seno de Abraham, al lado de Abraham, donde Abraham lo está felicitando por la buena vida que ha llevado aquí en la tierra. Eso es lo que ustedes piensan. Entonces, lo que vemos es que ahora viene el segundo shock, porque dice, inmediatamente después que muere el rico, se le encuentra en el Hades y en tormentos. Versículo 23. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Aquí viene el segundo shock. ¿Por qué? Porque está en un lugar que no pensaba estar y está experimentando lo que no pensaba experimentar. Él pensó que iba a estar junto con Abraham y pensó que iba a estar disfrutando y recibiendo los elogios de cuán bien había vivido en la vida terrena. Bienvenido, hijo mío, bienvenido aquí, bendito de Dios. Eso es lo que él pensaba una gran recepción allá. Pero sin embargo termina en el lugar totalmente opuesto y termina en tormentos. En tormentos. De acuerdo a la perspectiva de los fariseos, el rico debiese estar en el lugar de Lázaro. De acuerdo a la perspectiva de ellos, el rico debería estar disfrutando de la cercanía del padre Abraham. De acuerdo a lo que ellos decían, ese era el lugar donde el rico debería haber terminado. Sin embargo, el Señor Jesús lo sitúa fuera del lugar de bendición, fuera del lugar de paz, fuera del lugar de descanso. Y añade que no solamente está fuera, sino él añade que está en tormentos. Y está en plural, en tormentos. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué es que terminó allí? ¿Cómo es posible que esto haya tomado lugar? Bueno, el Señor Jesús continúa ahora con lo que es la porción más larga de toda la historia. Jesús usa más el tiempo para describir lo que pasa después de la muerte para hacer su punto y su enseñanza. Y acá es donde encontramos el punto principal de la misma historia. Aquí es donde el Señor termina con una advertencia para que las personas no se encuentren en la situación como la que el rico de su historia se encontró, pensando que iban camino para el gozo eterno, para la vida eterna, pero en realidad yendo camino hacia el tormento eterno. Lo primero que Jesús describe es que el rico se da cuenta. Versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos. Y en el Hades alzó sus ojos. La expresión alzar los ojos para el hebreo es la de darse cuenta. Se dio cuenta. Vino a darse cuenta que no estaba donde él pensaba. Él no estaba donde él pensaba que él iría. Y además el Señor le describe que alza los ojos, se da cuenta dónde está y más aún que está experimentando tormentos. Pero más aún todavía, el rico no solamente se da cuenta que él no está donde él pensaba, sino que Lázaro estaba donde él no pensaba que Lázaro iba a estar. Porque él pensaba que Lázaro se iba al tormento. No que él iba a estar con el padre Abraham. Así que el Señor cuenta ahora algo de la experiencia del rico. Vemos en el versículo 24 que el rico hace una apelación. Y es interesante, dice el versículo 24, entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Una vez más es bueno saber de que los judíos pensaban, en la creencia de ellos, que Abraham era un tipo de intercesor por todos sus descendientes. Que Abraham era aquel que quería asegurarse que ninguno de sus descendientes terminase en tormento. Y entonces aquí en la historia lo que hace este rico es que lo llama padre, lo identifica como aquel que es el padre de los judíos. Él se identifica claramente en la historia, yo soy un judío también.
Y Jesús aquí, una vez más, es bueno prestar atención a todas las cosas que hemos venido estudiando, porque los judíos recuerdan, ellos, una de las cosas que tenían en mente es que ellos estaban garantizados estar allá en la mesa de Abraham, donde iba a estar Abraham, Isaac y Jacob, esa mesa del gran banquete de la cena de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran, ¿qué? Descendientes de Abraham. El Señor Jesús aquí, aún a través de la historia, está haciéndole ver a ellos, ustedes dicen estas cosas, pero están equivocados. Están totalmente equivocados. Es como aquellos que quizá dicen, yo soy cristiano desde siempre. ¿Por qué? Porque quizá en sus mentes ellos han nacido en un hogar cristiano y han sido criados viniendo a la iglesia y lo único que han conocido es ese ambiente y entonces creen que naturalmente ya son cristianos. Pero no es así. Es necesario que cada individuo venga al conocimiento personal del Señor. Y yo reconozco que hay veces, sobre todo en aquellos que han nacido en un hogar cristiano, a veces eso no es una cosa fácil. ¿Por qué? Porque no saben a veces el momento en el que pudo haber pasado de muerte a vida esa persona. A veces han empezado a hacer profesión de fe de su más pequeña edad, y ese puede ser el caso de alguno de sus hijos, ahora que ustedes están criando, al igual que yo, a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y no significa entonces, si la persona no puede identificar quizá hay veces el día exactamente, no significa que no haya venido a Cristo, pero siempre puede haber esa posibilidad. Los judíos ya habían tomado así completamente de que el solo hecho de ser judío ya los hacía a ellos parte del reino de Dios. El solo hecho de ser judío. Si tú eres de esas personas, déjame decirte, si tú piensas que tú estás asegurado que vas camino al cielo porque naciste en un hogar cristiano y esa es tu esperanza, que naciste de padres cristianos, o tu esperanza es que desde niño has sido traído a la iglesia, o tu esperanza es que tú te bautizaste o algunas otras cosas como esas, tienes una esperanza basada en arena. No es un fundamento firme. Ese no es un fundamento firme. ¿Ok? Entonces lo que vemos es que el Señor Jesús en el versículo 24 presenta a este hombre, a este rico, pidiendo, apelando para que, como ellos creían, Abraham era el intercesor, para que él tenga misericordia de él. Ahora, ¿cómo vendría esta misericordia? De acuerdo al versículo 24, en la segunda parte, sería enviando a Lázaro para que moje la punta de su dedo y la ponga en su lengua y así aquiete la llama en la cual está atormentado. Dice el versículo 24, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Es interesante que Jesús, quien es el que está contando la historia, las cosas que no cuenta. Es interesante observar las cosas que no cuenta. Y entre las cosas que él no cuenta, él no dice de que el rico reclamó a Abraham. Un momento, acá tiene que haber habido una equivocación. Revisen bien, por favor, acá la lista, porque yo no debiese estar aquí. Es interesante que eso no es lo que se menciona. En la historia, el rico nunca pretende decir de que hubo una equivocación. Lo único que él atina a decir, y creo que es por lo que les voy a decir, porque una vez más, en las creencias de los judíos, Abraham era un tipo de intercesor, porque ¿en qué sentido podía ser un intercesor? Bueno, los rabíes habían también desarrollado esta creencia. Los rabíes habían desarrollado esta creencia de que había quizá algunos judíos que no llevaban la vida como debiese de ser, completamente una vida de justicia. Y entonces, al momento de morir, había un chance de ser purificado para no tener que ir al tormento eterno. Y veían que aquel que era el intermediario, el intercesor, para asegurarse que no se quedasen ahí, era Abraham. Entonces pareciese ser de que en la historia de Jesús, de acuerdo al contexto de las creencias que ellos tenían, de que el rico estaba diciendo, Padre Abraham, intercede por mí. Algo así como el concepto falso del purgatorio que la Iglesia Católica Romana tiene. Como que si existiese algún
alguna forma en que alguien pudiese ser purificado para que luego de esa purificación pudiese entrar allí. Los judíos tenían un concepto similar a eso, que había sido ya desarrollado completamente y había sido enseñado a las masas por medio de los fariseos. Así que vemos pues de que, sin embargo, la respuesta que Abraham da en la historia que Jesús cuenta es bien interesante. El Señor usa su historia para dejar en claro que en este punto hay un total error por parte de los fariseos. Total error. La horrenda realidad es que no hay más chance para recibir misericordia. Jesús se asegura de que nadie albergue la idea, ni siquiera la más mínima idea de que hay algún chance. Si acá no pude arreglar las cosas, de repente allá, antes de irme al tormento eterno, de que voy a tener una oportunidad quizá allá. Porque Dios es misericordioso. Y Jesús lo que hace es que Él completamente elimina toda posibilidad de misericordia para que ésta sea recibida si la muerte llega y no ha habido un arrepentimiento por el pecado y fe en Él. Jesús totalmente elimina eso de allí. No hay chance. De acuerdo a la historia que Jesús dice, pero dice el versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora, con respecto a tu petición, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No hay chance de misericordia después de la muerte. No hay oportunidad para misericordia después de la muerte. No la hay. No la hay. El tormento que el Señor describe, déjeme decirle, es solo posible, sí, y lo mencionan 4 veces, utilizando 2 palabras distintas. Como se los mencioné, ¿no? En los versículos que están aquí, hay 4 versículos donde menciona que estaba en tormentos, que está en un tormento, en una llama de tormento, que está atormentado, y luego para que mis hermanos no vayan al mismo tormento. ¿Ok? Son 2 palabras distintas en el idioma original, pero es interesante también notar lo siguiente. Jesús habla de tormento y cuando estas palabras son usadas siempre hablan de conciencia. Siempre hablan de estar en un estado consciente. Solamente puede haber tormento cuando hay un estado de conciencia. Una persona inconsciente, una persona que, como algunos dicen, está durmiendo, no puede, no está consciente, no podría estar en tormento. Y si algo Jesús enfatiza es el tormento que experimenta la persona y es el tormento el cual te quiere a ti librar. Un tormento consciente. El tormento que las personas experimentarán eternamente es en cuerpo y alma. Y será un implacable sufrimiento y angustia y dolor que experimentará cuando su conciencia por la eternidad a gritos lo atormentará por no haber recibido la misericordia que Dios le extendió durante su vida y rehusado creer en Dios para salvación. Implacable. Totalmente implacable. Las Escrituras describen el tormento que espera a los que no se arrepienten y se reconcilian con Dios. Mateo en el capítulo 3, versículo 12. Mateo 3:12. El resto del mensaje básicamente va a ser ver varios pasajes. Y acá, si recuerdan, yo les dije esto hace unos mensajes atrás. El que más habló acerca de este tormento eterno fue Jesús mismo. Fue Jesús mismo. Y como les dije, algunos piensan de que hablar de estas cosas es falto de amor, es ser falto de tener algún tipo de compasión, de misericordia. Si usted piensa eso, usted está diciendo que Jesús es la persona más falta de misericordia, de compasión y de amor que pudo haber existido, porque Él fue el que más habló de estas cosas. El que más habló de estas cosas. Mateo 3:12 dice así. Juan, hablando del ministerio de Jesús, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Capítulo 5
versículo 22. El Señor Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al Gehenna de fuego, al infierno de fuego, al Gehenna de fuego. Capítulo 13. El Señor Jesús también, versículo 40 al 42, dice así: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 18, versículo 8 y 9. El Señor Jesús dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el Gehenna eterno, en el fuego eterno. En el fuego eterno. Marcos, el capítulo 9, versículo 43 al 48. El Señor Jesús dice lo siguiente también: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno o el Gehenna de fuego, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al Gehenna o al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego de nunca se apaga. Regresando a Mateo, y los siguientes versículos que va a decir: Mateo 11, 24, Marcos 6, 11, Lucas 10, 12, Judas 6, 7 y 2 Pedro 2, 6 y 9, todos tienen un hilo de relación. Mateo 11, 24 dice así: por tanto os digo que en el día del juicio, acá Jesús está dando enseñanza acerca de tiempo futuro, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Está hablando que va a haber un castigo para las ciudades de Corazín, de Betsaida, que va a ser el castigo de esas ciudades peor que el castigo que será tiempo futuro para Sodoma. Más fuerte. Marcos 6:11. Marcos 6:11 dice así: y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio, una vez más esta frase, el día del juicio, será más tolerable el castigo para los de Sodoma, hablando una vez más de un castigo futuro, para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Será más tolerable para los de Sodoma y Gomorra. Lucas, capítulo 10, versículo 12, una vez más haciendo alusión a este día de juicio. Lucas 10, 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Judas, versículos 6 y 7. Judas 6 y 7. Judas aquí habla acerca de ángeles y va a mencionar también a Sodoma y Gomorra. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado en pos de Dios, ido en pos
de vicios contra la naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí dice que así como los ángeles están siendo guardados para un castigo eterno, también Sodoma y Gomorra están siendo guardados para un castigo eterno. Pero un castigo eterno como que ya en cierta forma lo están experimentando. Segunda Pedro, el capítulo 2, versículos 6 y 9. Hablando también de los tiempos del fin, dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dios destruyó las ciudades y eso fue un ejemplo visible de que Dios juzga y castiga el pecado. Sabemos claramente que el pecado de los de Sodoma y Gomorra fue la promiscuidad que había entre ellos y el vicio contra naturaleza. Y a eso se refiere específicamente a la homosexualidad. Versículo 9. Sabe el Señor, dice, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lo mismo que está diciendo Judas, que aunque ya fueron destruidos esas personas en su tiempo, casi 4,000 años atrás, ¿ok?, aún están siendo reservados para el juicio eterno. Aún están siendo reservados para el juicio eterno. Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 10 y 11, y luego vamos a leer 19, 20 y el 20, 10. Y el 20, 10 es, hay nuestra traducción en la Reina Valera es un poco no muy clara, y voy a leer en el 20:10 de la Biblia de las Américas, que es probablemente una de las mejores traducciones que hay en español, la Biblia de las Américas. Primeramente veamos 14, 10 y 11, ¿ok? Dice así: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento, es la misma palabra tormento de las que se usan en Lucas, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día ni de noche, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Capítulo 19, versículo 20. Dice así: y la bestia fue apresada. Acá está hablando de la bestia o el anticristo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Acá estamos viendo aquel que viene al lado del anticristo para hacer prodigios, señales, milagros, por medio de los cuales va a engañar a las personas para que le den una alianza completa y total a él. Y es interesante, por favor, presta atención a lo que acá toma lugar. Versículo 20, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Acá estamos viendo de que estos dos individuos son lanzados vivos, y son lanzados en cuerpo y alma. Y debe haber habido la transformación de los cuerpos, porque todos van a resucitar, los santos vamos a resucitar, y los que no se han reconciliado con Dios también van a resucitar. Y así como la bestia y el falso profeta entran en cuerpo y alma al lago de fuego, todos los que también mueren sin Cristo entrarán en cuerpo y alma al lado de fuego, pero es un cuerpo que va a ser transformado para aquella realidad que el Señor preparó para Satanás y sus ángeles, pero que lamentablemente va a ser también la realidad de millones de personas a través de toda la historia de la humanidad. Pero mira el versículo en particular del capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10. Y les leo ahora de la versión, la Biblia de las Américas. Y el diablo que los engañaba, después de 1000 años, que tomó lugar el que fue arrojado, el falso profeta y la bestia, dice: el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo significativo de esto es lo siguiente: cuando usted está leyendo el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19,
la bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego, dando fin al periodo que se llama la Gran Tribulación. Y luego se describe allí, en el capítulo 20, que empieza este periodo que es un milenio, donde Satanás es atado, y luego de los 1000 años, Satanás dice, suelto por un poco de tiempo, produce una nueva rebelión, y el Señor ahí ya pone fin a todas las maldades de Satanás, y dice que entonces toma a Satanás al fin de 1000 años y lo arroja al lago de fuego, donde están la bestia y el falso profeta. Han pasado 1000 años y ahí están la bestia y el falso profeta, siendo atormentados aún. El tormento, amados, si algo enseña todo esto es que el tormento, una vez más, es eterno. No hay tal cosa como que el tormento es temporal y el tormento deja de ser cuando la persona deja de existir. La Biblia no presenta ese concepto de que la persona deja de existir. Todos los que no se arrepintieron a través de todos los siglos de la historia de la humanidad serán juzgados y serán lanzados para un tormento eterno. ¿Por qué es que este hombre terminó en el tormento eterno? ¿Por qué? Aún no se nos ha dicho por qué. Simplemente sabemos de que terminó allí. Y lo vamos a ver Dios mediante la próxima semana. El tiempo ya se acabó. Y vamos a ver por qué es que en esta segunda parte de esta porción después de la muerte, si es la buena voluntad del Señor, lo veremos la próxima semana, donde exploraremos por qué es que el rico en la historia termina en el castigo eterno, en el tormento eterno. Pero un pensamiento final. No tenemos que esperar hasta la próxima semana para que te reconcilies con Dios. No tenemos que esperar para eso. No, es más, no debes de esperar ni un instante más para reconciliarte con Dios. Ahora mismo, donde tú estás ahí sentado, arrepiéntete de todos tus pecados. Arrepiéntete y clama el día de hoy por misericordia. Hoy, como dice en 2 Corintios del capítulo 6, versículo 2, hoy es el día que Dios te está dando. Hoy es el día que tú estás aquí presente. Hoy es el día que Dios te está llamando y te está diciendo, arrepiéntete y cree en mi Hijo Jesús. Cree que yo te voy a dar perdón y vida eterna. Hoy. Así que quisiera terminar pues extendiéndote ese llamado que Dios hace. Hoy, ven a Él, arrepiéntete, cree en Jesús. La Escritura dice que si tú a Él vienes, no importa cuánto tú has pecado, Él te va a perdonar, no te va a rechazar. Hay algunos que quizá piensan, bueno, es que yo no he pecado tanto. Y quizá en su mente allí piensan, wow, pensar en el infierno, eso es demasiado serio. Yo no he hecho nada como para merecerme el infierno. Déjame decirte que no hay en lo absoluto ninguna persona en tal condición. La Escritura dice, por cuanto todos han pecado y todos se quedan cortos de medir a la justicia que Dios requiere de cada uno de nosotros. Todos necesitamos el perdón y la salvación que solo se halla en Jesucristo. Así que donde quiera que tú estés, quien quiera que tú seas, ven a Él hoy. Padre, venimos a ti para agradecerte por tu palabra. Gracias por permitirnos entender estas enseñanzas que el Señor Jesús da. Esta advertencia clara, donde tú no deseas, Señor, que ninguno termine como este rico, pensando en la vida que iba camino al cielo, y sin embargo, en el momento de la muerte, experimentar
una inversión radical, terminando en tormento eterno. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu, tú llames hombres y mujeres, niños, jóvenes, personas adultas, a tu Hijo Jesús, y tú las salves. Que vengan a ti arrepentidos, que vengan a ti creyendo en tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz para pagar por los pecados y resucitó al tercer día para justificar a todos aquellos que a Él se acercan con fe en Él. Te pido pues, oh Señor, que tú hagas esta obra que ninguno de nosotros puede hacer, solo tú, por tu Espíritu. Da vida el día de hoy a todos aquellos que a ti se acercan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.